Gracias al Señor porque Él me da la bendición de poder compartir su palabra con usted este día. Mire, ya estamos a 6 de diciembre. Ya es el último mes de este año tan difícil, tan diferente a todos los años de nuestra vida. Pero qué especial que podemos decir como el escritor sagrado, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Le invito para que oremos en esta hora. Acompáñeme ahí en su hogar. Padre maravilloso, aquí estamos, Señor, un domingo más delante de tu presencia, pidiendo, mi Señor, que tú llegues al corazón de las personas que van a escuchar tu palabra, porque tu palabra es una verdad que siempre trae bendición a nuestra vida. Hazlo, mi Señor, en esta tarde. Te lo suplicamos, Espíritu Santo, que tú convenzas a las personas de su pecado, de la justicia y del juicio. Te lo pedimos, mi Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a leer, si usted gusta acompañarme. Voy a estar leyendo 2 pasajes, uno del Nuevo Testamento y uno del Antiguo Testamento. El primero se encuentra en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. San Juan 3, el versículo 14 y 15. Dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El otro pasaje que voy a estar leyendo es precisamente este pasaje al que hace alusión el Señor Jesús cuando dice, como Moisés levantó la serpiente. Y se encuentra en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, Números capítulo 21, del verso 4 al verso 9. Dice la palabra, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Decían, aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y eran sanados y vivían. Este evento que vivieron los israelitas ocurrió cuando el pueblo de Israel estaba transitando en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y este hecho en sí cobra mucha importancia porque es un prototipo de la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Cuando entendemos algún tipo de Cristo en el Antiguo Testamento y vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento, nos quedamos asombrados de un Dios tan sabio que fue dejando estas sombras en su revelación en el Antiguo Testamento para mostrarnos la maravillosa realidad a la llegada de Jesús a este mundo. Y este pasaje de la palabra es precisamente una muestra de eso. Y es Jesús mismo en su plática con Nicodemo
el que nos traslada al evento del Antiguo Testamento que vivió el pueblo de Israel. Jesús usó un hecho histórico para enseñar a Nicodemo acerca de la importancia de creer en su muerte. Él le estaba diciendo a Nicodemo que en su muerte Dios proporcionaría la salvación al mundo entero. Por eso los versículos que leíamos al principio dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero en esta hora compartir el tema Cristo, alternativa única. Y le invito a que veamos detalladamente esta experiencia de los israelitas, que de alguna manera exhibe nuestra condición espiritual y manifiesta la maravillosa intervención de Dios por medio de su amado Hijo a nuestro favor. El sacrificio de Él en la cruz del Calvario, beneficiando a la humanidad entera con el regalo más preciado de Dios, nuestra salvación. La fuerza de este pasaje no está tanto en una sanidad milagrosa, sino vea en la figura de aquella serpiente de bronce como un símbolo de la salvación de Dios a todo el mundo, ofrecida a todo el mundo y a todo aquel que quiera mirar a esa cruz, creer en Él y quiera vivir. Contrastando este pasaje con nuestra vida hoy, nosotros nos damos cuenta que vivimos circunstancias muy similares. Le invito a que veamos en primer lugar la realidad. Somos pecadores. El incidente con el pueblo de Israel inicia con el pecado de rebeldía del pueblo. Sé que muchos conocemos la historia del pueblo de Israel. El Señor Dios Todopoderoso, Él los había sacado, dice la palabra, con mano fuerte de la esclavitud en la que ellos vivían en Egipto. En su transitar por el desierto, Dios los había sustentado, los había alimentado, los había protegido. Oiga, dice que iba una nube de día y una columna de fuego de noche. Todo el tiempo Dios estuvo al pendiente de ellos. Pero en su caminar, ellos se olvidaron de los beneficios recibidos. Los veían tan normales que se olvidaron de ser agradecidos y empezaron a murmurar y a rebelarse contra Dios. Dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. No hay lugar a dudas que en el camino de la vida, el día a día, es lo que saca a la luz lo que realmente somos. La insatisfacción, por lo regular, nos conduce a rebelarnos. A los israelitas, aunque ellos iban por el desierto, en verdad nada les faltaba. Dios siempre tuvo cuidado de ellos, pero sus corazones se fueron apartando de Dios. Ya no se acordaban de su amor, de su bondad, de sus cuidados. Y hoy en día así vive el ser humano, olvidando todos los beneficios que Dios ha traído a su vida y rebelándose constantemente contra Dios. Charles Spurgeon dijo: los rebeldes contra Dios son propensos a volverse peores y peores cada vez. Qué tremendo. Y la raíz de todo problema humano es la rebeldía. Es el no querer sujetarse, el no ser obedientes, el no reconocer la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios nosotros la podemos encontrar aquí en su palabra. La rebeldía del hombre contra Dios se manifiesta en palabras, en razones, en pensamientos, en acciones.
en su manera de vivir que es contraria a la voluntad de Dios. Y vea usted, en nuestro diario caminar a nuestro alrededor, nosotros encontramos personas idólatras, adúlteras, fornicarios, homosexuales, asesinos, mentirosos, chismosos, amargados. Y no les sigo porque sería una enorme lista de pecados. Y vea usted, los idólatras son los que no quieren guardar el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Los adúlteros son los que no quieren dejar de codiciar las mujeres. Jesucristo lo dijo ahí en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los fornicarios son los que no quieren huir de las pasiones sexuales. Los homosexuales, personas que no se conforman con su género natural dado por Dios y lo aborrecen y se rebelan contra Dios. Los asesinos que no quieren amar a su prójimo. Los chismosos que no obedecen el mandamiento que está establecido en la palabra, ahí en Levítico 19:26. Dice, no andarás chismeando entre el pueblo. Los amargados, personas que no quieren perdonar. Bueno, la realidad es que el hombre es un pecador y el pecado tiene consecuencias. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y está escrito ahí mismo en Romanos 3, del versículo 10 al 12, dice la palabra, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y es que el pecado siempre trae consecuencias negativas. Y hay castigo. El castigo para los israelitas no se hizo esperar. Dice el versículo 6 que el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, serpientes ardientes, para que los mordieran, y que muchos israelitas murieron. ¡Qué cosa tan terrible ha de ser la mordedura de una serpiente! Dicen que la mordedura de una serpiente es muy dolorosa y que por lo general los síntomas comienzan de inmediato y que puede haber sangrado, dificultad respiratoria, presión arterial baja, náuseas, vómito, entumecimiento, hormigueo, dolor en el sitio de la mordedura. La persona puede entrar en un shock, incluso hasta cambios de color pueden observarse en la piel. Y vea, la palabra dice que la mordedura de esas serpientes era mortal. Los israelitas no podían tener ninguna duda al respecto. Ellos habían visto morir mucha gente del pueblo de Israel. No había de verdad ninguna esperanza. La persona que era mordida, moría. Las serpientes ardientes son una figura del pecado y los resultados de su mordedura son inevitablemente la muerte. La muerte de verdad es inevitable para todos los enfermos por el pecado, sin distinción de personas ni de categorías como lo hacemos los humanos. Dice la palabra, por cuanto todos hemos pecado, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. ¡Cuán terrible es el pecado! Es urgentemente necesario que se reconozca su realidad, su peligrosidad y las consecuencias mortales, a fin de que nosotros podamos recurrir al único remedio que existe para contrarrestarlo: el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo es la única alternativa de vida. Dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. Y este hecho, aún en nuestros días, es una verdad.
El alma que pecare, dice la palabra, ciertamente morirá. Esta verdad nunca termina. Es una ley de vida. Pero qué precioso es cuando hay un arrepentimiento y una confesión. Así como el pecado trae consecuencias negativas, el arrepentimiento trae consecuencias positivas. Dice la palabra y en el versículo 7 que el pueblo, viendo la seriedad de su pecado, le urgió a Moisés que intercediera a su favor. Le dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruégale a Jehová que quite de entre nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ellos se arrepintieron y confesaron a Dios su mala actitud, su mal comportamiento. Y fue cuando Moisés oró al Señor para que quitara las serpientes de entre ellos. Déjeme decirle que el arrepentimiento es esencial para nuestro bienestar en esta vida y por toda una eternidad. El arrepentimiento es mucho más que reconocer que hemos obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y esto nos lleva a un cambio en nuestro corazón y a un cambio en nuestra manera de vivir. Porque esto implica apartarse del pecado, volverse a Dios en busca de perdón. Y esto se hace motivados por el deseo de obedecer a Dios. Jesucristo padeció el castigo por nuestros pecados con el propósito de que nosotros seamos perdonados si nos arrepentimos sinceramente. El arrepentimiento, el confiar en la gracia salvadora de Jesús nos va a limpiar de nuestro pecado, nos va a sanar de esta enfermedad terrible que conduce a la muerte y que se llama pecado. Su arrepentimiento les hizo a los israelitas que Dios tuviera misericordia de ellos. Y Dios trajo una provisión, un remedio, el remedio que ellos necesitaban. Dice el versículo 8, Dios entonces instruyó a Moisés y le dijo: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El Señor envió entre los israelitas serpientes ardientes, venenosas. Y el problema no era precisamente que las serpientes anduvieran en el pueblo. El problema se manifestaba cuando esas serpientes mordían a las personas, porque la gente moría. Pero esto fue lo que condujo a la provisión de un remedio. Dice: y cualquiera que fuere mordido por ellas y mirare a la serpiente que estaba levantada en lo alto, dice, y mirare la serpiente de bronce, vivirá, será sanado y vivirá. Qué especial. Mirar a la serpiente de bronce era lo que les traía sanidad y vida. Este mirar significa un mirar con fe, creyendo que si yo lo hago, el Señor me va a salvar y me va a dar vida. Sin importar cuánto hubiera avanzado el veneno en el cuerpo de las personas, no importaba si te acababa de morder una serpiente. Si el pueblo inmediatamente miraba a la serpiente de bronce, era sanado. O bien, si ya hubiera dejado pasar un poco más de tiempo, que la persona ya incluso tuviera problemas para hablar, dificultad para respirar, algún otro problema, que su pulso se debilitara o alguna situación en su cuerpo, estando en esa condición ya casi de muerte, pero si miraban a la serpiente de bronce, ellos eran sanados y vivían inmediatamente sanados.
no se estableció ningún límite para el poder de este remedio divinamente ordenado. Se tenía la libertad de su aplicación a quien lo necesitaban. Y quien lo necesitaba era quien era mordido por esas serpientes. El remedio provisto para esa persona era tan efectivo porque era puramente de origen divino. No había ningún remedio de ningún tipo para las mordeduras de las serpientes ardientes, venenosas en el desierto. Ni las pomadas, ni las bebiditas, ni los trapitos calientitos. Nada iba a poder quitar el veneno en los cuerpos de aquellas personas. El único remedio era el que Dios había provisto. Y si somos realistas, ese remedio debe de haberles parecido irreal, disparatado. ¿Cómo que si miro a la serpiente de bronce voy a ser sanado? Si donde me mordió es en la pierna, si donde me mordió es en el brazo, pónganme pomada, pónganme algo. No. La realidad era que la única manera de ser sanados era mirar a la serpiente de bronce. Una simple mirada a la figura de una serpiente sobre el asta. Qué improbable, hablando humanamente, era que eso funcionara. Pero en esto radica la excelencia del remedio, porque ese remedio es de origen divino. Dios lo había ordenado. Siempre nos bastará saber que si Dios ordena un camino de bendición para nosotros, ha de cumplirse lo que Él promete. No necesitamos saber cómo funcionará. Nos basta que la gracia poderosa de Dios esté comprometida a hacer que produzca ese bien para nuestra vida. Y en la palabra encontramos tantos compromisos de bienestar que Dios tiene para nosotros. Qué especial y maravilloso. Y bueno, para los israelitas, ese bien que Dios proveyó a través de aquella serpiente de bronce fue la sanidad. Dice el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Miraba la serpiente de bronce y era sanado. Nosotros hoy estamos padeciendo el terrible mal del pecado. Hoy podemos gloriarnos también en la cruz de Jesús, en esa cruz que fue puesta en alto, porque de ahí viene el poder de Dios trayendo sanidad a nuestras almas enfermas de pecado. Es en esa cruz donde se puede ver la más grande muestra de amor de Dios para con el ser humano. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con todos nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, ahí en esa cruz, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por usted. Cristo murió por mí. Alabado sea nuestro Dios. La muerte de Jesucristo era necesaria para nuestra salvación. La muerte de Jesús es exaltada en la predicación de la palabra en el Nuevo Testamento. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Éramos unos pecadores desamparados, pero Él murió por nosotros. Él murió por nuestra perversidad. Él murió en nuestro favor. Él murió en nuestro lugar. ¡Qué especial! La muerte expiatoria de Jesús en la cruz es lo que nos puede dar vida. Simplemente no hay otro medio, no hay otra manera en que nosotros podamos ser salvados de esta enfermedad que se llama pecado. Cristo es nuestra única alternativa.
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una mirada de fe da vida eterna a los condenados para morir. Por eso Jesucristo dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que él fuera levantado en aquella cruz para que todo aquel que en él cree pueda ser salvo y tenga vida eterna. Y lo que Jesús enfatiza en este pasaje era que la salvación viene para aquellos que creen en él. Dice en Efesios 2:8-9, que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no viene con ninguna fórmula mágica. La salvación viene simple y llanamente por creer en él, por fe. Porque por fe somos salvos, viene por la fe, mirando a esa cruz donde Jesús dio su vida por nosotros, creyendo en que él murió en nuestro lugar. No hay otra manera de salvación. Jesucristo basta. Jesucristo es el único que puede salvarnos. Dice la palabra y en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre que usted pueda invocar para ser salvado. Ninguna otra persona en este mundo le dará una relación directa con Dios. Es solamente a través de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Nadie llega al Padre si no es por mí. Es Jesucristo la única alternativa que nosotros tenemos. Por eso es que debemos de mirar a Cristo. Debemos de mirarlo a Él si queremos vivir. Isaías 42:22 dice la palabra, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Jesucristo es nuestra única alternativa. Miremos a Él con fe, creyendo que el Hijo de Dios dio su vida por puro amor y gracia para nosotros. Mire a Jesús en la cruz. Él es el único remedio para toda forma de heridas envenenadas de pecado. Qué consuelo que Jesús salve todavía a todos los que se acercan a Dios a través de Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque la palabra de Dios dice, el deseo de Dios es que no pequemos, pero que si alguno peca, dice, abogado tenemos para con el Padre. El remedio sigue estando dispuesto para nosotros. Jesucristo el justo, Jesucristo el santo. Ustedes y yo, hermanos amados, persona que me está escuchando, podemos mirar y vivir, porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para todos los que han sido mordidos por la serpiente del pecado, el remedio seguro es mirar a Jesucristo, que cargó sobre él nuestro pecado y murió en el lugar de nosotros como pecadores. Dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El único remedio para usted está en Cristo, en ninguna otra parte. Mírelo a Él para que sea salvo y viva. Cristo es la alternativa única. Cuando Jesús estaba en la cruz, crucificado con los dos ladrones, uno de ellos reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía poder para salvar su alma, y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Y qué preciosa la respuesta de Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Maravilloso. Y este hecho nos motiva, nos debe motivar a nosotros a evangelizar a las personas, a predicar a Cristo, porque nadie podrá entrar al reino de los cielos sin antes arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Hay que tomar la decisión de arrepentirse cuando hay vida, porque después de muerto no habrá esperanza para el que muere en pecado y sin Cristo Jesús en su corazón. ¿Sabe que lo que me llevó a que yo compartiera esta palabra en esta tarde con ustedes es la tremenda situación que estamos viviendo? Y aunque bueno, aquí en nuestra ciudad ya pasamos del semáforo rojo al naranja restrictivo, como dice el gobernador, sigue habiendo en nuestra ciudad y en muchas partes del mundo mucha gente, gran cantidad de gente que sigue muriendo. Y lo más ha angustiado mi corazón es que muchas de esas personas no miraron a Cristo y su destino eterno no es nada halagador. Y sí, hay dolor en mi corazón porque también muchos hermanos, muchos cristianos han muerto. Pero en medio de ese dolor, nuestro corazón se goza de saber que están en un mejor lugar que nosotros y que tienen un destino eterno glorioso al lado de su amado Salvador. Y que un día, si seguimos siendo fieles, estaremos juntamente con ellos adorando para siempre a nuestro Señor, porque entonces lo podemos ver cara a cara y gozarnos con todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Y bueno, durante este tiempo ha sido mi clamor, mi súplica a Dios, cuando he estado orando por los enfermos, pedirle al Señor que los sane, que les dé una oportunidad más de vida. Le he pedido al Señor que ellos puedan mirar a Cristo, a ese Cristo que dio su vida en la cruz del Calvario por ellos, para que ellos puedan tener vida eterna. Porque quizás mueran, pero que así como aquel ladrón en la cruz miró a Cristo y reconoció que era el Hijo de Dios en los últimos momentos de su vida, cuando Él ya estaba para morir, que así estas personas que están a punto de morir puedan reconocer a Cristo, puedan mirar a Cristo y puedan tener vida, una oportunidad de vida no tanto física, sino una oportunidad de vida eterna. Cristo de verdad es la única alternativa. Y es tan fácil la salvación. A lo mejor se nos hace increíble, pero ¿cómo me va a salvar a mí siendo tan pecador? ¿Cómo me va a salvar a mí siendo tan malo? ¿Qué tengo que hacer? Nada. Es tan sencillo, así como el pueblo de Israel. Era nada más mirar a la serpiente de bronce que había sido levantada en medio del campamento. Así también para nosotros, para el ser humano, es tan sencillo mirar a Cristo en la cruz del Calvario, creer que dio su vida para llevar nuestros pecados. Y dice la palabra, para que en Él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Mirar a Cristo con esa mirada de fe, de creer en quién es Él y lo necesitado que estamos para tener vida eterna. Es no más creer en Jesucristo. Dice Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil.
Es lo que dice la palabra. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mi inquietud era si las personas que están pasando por esta situación, por este proceso, estaban conscientes. Y platicando con la pastora Marisela Rocha sobre su experiencia, porque ella se vio muy mala por el COVID, me dice, a muchos cuando los intuban los tienen que sedar. Dice, pero antes, si las personas estamos conscientes. Dice, y en esos momentos la mente es atacada por tantos pensamientos negativos. Dice ella, yo lo único que hacía era meditar en la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que venía a mi mente y meditaba en la palabra. Qué importancia, amados hermanos, que nosotros podamos leer la palabra, meditar la palabra, aprender la palabra, porque eso nos va a traer bendición a nuestra vida. Dice la hermana que cuando recién la ingresaron, la pusieron en un cuartito chiquito donde estaba un señor también con COVID. Dice, y estaba tan malo que me impresionó tanto oír cómo se quejaba, cómo gritaba aquel hombre de dolor. Dice, yo ya tenía el oxígeno puesto, estaba boca abajo, pero hubo un momento en que pude tener una posición un poco de lado y le dije al Señor, Señor, yo no puedo sentir el dolor que usted está experimentando, pero si usted me lo permite, ¿me deja orar por usted? Dice que el Señor accedió y la hermana empezó a orar por él. Y luego dice que empezó a citar la palabra y que venían a su mente puros versículos de salvación, de esperanza en Jesucristo para aquella persona. Cuando terminó la oración, le dijo el Señor que se sentía bien, que se sentía en paz. Y la hermana dice, pues así como podía, con todo mi oxígeno y todo como estaba, le pude hablar del plan de salvación, de que creyera en Jesús, de que confesara que era un pecador, que aceptara a Jesús, que invocara el nombre de Jesús para ser salvo. Dice, y esta persona lo hizo. Lamentablemente, el Señor murió. Pero qué bendición que en los últimos instantes de su vida, así como el malhechor en la cruz, este hombre tuvo la oportunidad de la vida eterna, de ser salvo. Después dice la pastora que la pasaron a otra sala. Dice, yo ya me sentía muy mal. Dice, hubo un momento tan crítico en mi proceso, en mi vida, que me prestaron ahí un celular, llamé a mi familia para despedirme, para hacerles los encargos, pues por la hija que todavía no se casa. Bueno, toda la familia, que es lo que le puede a uno tanto. Dice, y cuando me estaba despidiendo de mi esposo, me dice mi esposo es un hombre de mucha oración. Y me dice, hija, tú no vas a morir, tú vas a vivir. Dice, cuando él me dijo eso, vino a mi mente un texto que yo había leído en tiempo atrás y que me había impactado en el libro de Isaías, no recuerdo ahorita exactamente la cita, pero dice que le decía, tú vas a vivir. Dice, y en ese momento mi actitud cambió y supe que Dios estaba ahí conmigo y me dio ánimo y seguí para seguir aún en esa situación tan difícil y tan tremenda, para seguir adorando a Dios. Y dice ella, hermana, me dice, y es que ver morir a tanta gente, a tu derecha, a tu izquierda, dice, se morían y se desocupaba una cama y ocupaban otra y la gente muriéndose y muriéndose. Dice, pero yo podía sentir una realidad en mi vida, las palabras del salmista y en el Salmo 139,
Cuando dice el salmista, detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Dice, porque así lo sentía. Qué maravilloso. La hermana, gracias al Señor, está recuperándose. Hoy ya predicó también ella a su congregación y gloria a Dios por su vida. Y mis hermanos, mis hermanas, yo el propósito de compartir esta palabra es motivarle a usted para que no perdamos más tiempo, para que hablemos de Cristo a nuestra familia, a nuestros amigos. A lo mejor ni nos hacen caso, pero díganles, si ustedes llegan a estar en una circunstancia de dolor, de muerte, recuerden esto que les estoy diciendo. Clamen a Dios, reconozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios y que dio su vida en la cruz del Calvario por ustedes. Porque la palabra es clara, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dile, clama a Dios en ese momento. Invoca a Dios en esa situación. No importa que estés a punto de la muerte, invoca a Dios, porque Jesucristo es la única alternativa que tienes en esos momentos para vivir, para que seas salvo. Porque el Señor no solamente ofrece sanidad, ofrece la salvación eterna. Y fíjese, Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio la salvación para nuestros pecados, la sanidad de esa enfermedad mortal llamada pecado, pero también trajo sanidad para nuestro cuerpo. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, mirando a la cruz, creyendo en Jesús, usted puede ser sanado de ambas enfermedades, de la del pecado y de la enfermedad física. Porque esto no es que yo lo diga, es lo que atestigua la palabra de Dios. Mire, usted podrá ver en los servicios que tienen, los programas que tienen los niños, ellos también están hablando de la importancia de la salvación. Y han empezado con la mano, utilice la mano evangelizadora, haga algo, dice, yo pequé, pero Dios me ama. Y Cristo murió por mí. ¡Qué especial! Es el único remedio para el pecado, es Jesucristo. Dígales a las personas para que ellos también puedan mirar a la cruz, mirar a Jesús y puedan ser salvos. Lo más doloroso para nuestra vida es ver las personas que amamos y saber la realidad que dice la palabra. Si no tienen a Jesús, si no creen en Jesús, son condenados. Y la vida eterna lejos de Dios no va a ser vida, va a ser un castigo eterno. Por eso le invito a que crea, mire a la cruz y crea en Jesús. Vamos a orar. Padre maravilloso, qué preciosa tu palabra, qué sencillez nos muestras para la salvación del hombre. El que cree en Jesús no es condenado. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Pero los que rechazan